Veamos un escenario muy sencillo en el cual vamos a calcular el tiempo exactamente que va a tardar un paquete en aparecer en un receptor, ¿vale? Yo tengo dos equipos y un enlace de comunicaciones. El espacio está, la separación espacial está en horizontal, el eje vertical es el eje de tiempos a medida que transcurre. Vamos a suponer que la distancia en longitud de cable son 100 metros y yo tengo un paquete que tiene una longitud de un tamaño de 1500 bytes. La tasa de transmisión de ese enlace es de 10 megabits por segundo. La velocidad de propagación en ese cable es de 200.000 kilómetros por segundo. Entonces, tenemos ese paquete lo va a tener disponible para hacer con él lo que quiera el otro extremo cuando se termine de recibir. Como ya hemos comentado, normalmente en las tecnologías de conmutación de paquetes yo tengo que hacer almacenamiento y reenvío. Yo cuando recibo por completo el paquete suelo tener alguna forma de comprobar si el paquete está bien o se ha estropeado algún bit, ¿vale? Entonces hasta que no lo recibo completamente no puedo comprobar si está bien, ¿vale? Entonces hasta que no pasa eso yo no sé si tengo el paquete o no tengo el paquete para hacer lo que sea con él, ¿vale? Entonces vamos a calcular el tiempo que pasa hasta ese momento. Entonces fijaros, entre que yo empiezo a transmitir el paquete y termino de transmitir el paquete pasa lo que se llama el tiempo de transmisión. Yo empiezo a colocar los bits en el cable, son 1500 bytes, son 12.000 bits, a 10 megabits por segundo, es decir, 10 millones de bits por segundo, eso me da un tiempo de transmisión de 1,2 milisegundos. ¿Vale? Durante ese tiempo yo estoy transmitiendo bits por el cable, por esa interfaz en ese host. Como os decía, esa señal tiene que viajar por el medio hasta el otro extremo. En el instante que yo coloco 5 voltios, en el otro extremo no hay 5 voltios. ¿Vale? Hasta que no viaje esa señal y aparezca en el otro extremo, no hay 5 voltios. Nada es instantáneo. Bien, entonces, esa señal tarda un tiempo en recorrer ese espacio, por eso la línea va inclinada, ¿vale? Si tardara 0 segundos, entonces la línea sería horizontal y en el mismo instante que yo empiezo a transmitir, aparece la señal en el otro extremo, ¿vale? Esto no lo sabemos hacer. El tiempo que tarda la señal en aparecer en otro extremo es lo que llamamos el tiempo o el retardo de propagación. Ese retardo de propagación depende de la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer la señal y depende de la velocidad de propagación. Son 100 metros a 200.000 kilómetros por segundo, ese tiempo son 0,5 microsegundos, ¿vale? Entonces, fijaros que en realidad esto no está bien dibujado, no está a escala, porque si la altura de la flecha de la derecha son 0,5 microsegundos, la altura de la flecha de la izquierda no puede ser 1,2 milisegundos, ¿vale? Tendría que ser muchísimo más grande, ¿vale? O sea, básicamente la flecha es casi horizontal, ¿vale? El tiempo es muy pequeñito. Yo lo he exagerado para que se viera. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos el instante 1, que es cuando empieza a transmitir. Vamos a poner aquí la referencia de tiempos. El instante 0, ¿vale? Relojes sincronizados en los dos extremos. El mismo instante de tiempo universal, si es que eso existe. En el instante 2 empieza a llegar el primer bit, ¿vale? Que es cuando ha transcurrido el tiempo de propagación, es decir, a los 0,5 microsegundos empieza a aparecer ahí 5 voltios, ¿vale? Luego, durante 1,2 milisegundos, el origen está transmitiendo, ¿vale? Entonces, en el instante, desde la referencia, en el instante 1,2 milisegundos, el origen ha terminado ya de transmitir el paquete, ¿vale? Para él, el medio está libre, porque él ya ha terminado de transmitir el último bit. Pero esa señal última que él ha colocado todavía no ha llegado al otro extremo. Aún tardará medio microsegundo el tiempo de propagación en aparecer en el otro extremo. Entonces, ¿cuándo yo puedo decir que tengo el paquete completo en el receptor? A los 1,2005 milisegundos, porque es los 1,2 milisegundos más el medio microsegundo, ¿vale? El tiempo de propagación más el tiempo de transmisión. Fijaros que geométricamente se ve, ¿bien? Porque la flecha que yo había dibujado con el viaje de la señal es paralela a la de abajo. Luego yo ahí lo que tengo, ese paralelo,
¿vale? Es el tiempo de propagación y luego el tiempo de transmisión. O si lo queréis mirar a la izquierda, el tiempo de transmisión y luego el tiempo de propagación. ¿Lo veis geométricamente? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Otro caso. Seguimos con el mismo escenario de un enlace de comunicaciones, pero vamos a cambiar algunos parámetros. El paquete sigue siendo de 1500 bytes y la velocidad de propagación siguen siendo 200.000 km por segundo. Pero ahora la velocidad de transmisión son 100 megabits por segundo, ¿vale? Yo coloco los bits mucho más rápido. El tiempo que yo tengo que mantener 5 voltios, el tiempo de un bit es mucho más pequeño. Y la distancia ya no son 100 metros, son 70 kilómetros. La distancia es mucho mayor. ¿Vale? Entonces yo planteo las mismas preguntas. Y alguna otra que me parece interesante, ¿no? ¿En qué instante va a empezar a recibirse el paquete, empieza a haber señal en el receptor? ¿En qué instante se termina de recibir el paquete y ya está disponible en el receptor? Y también una pregunta muy curiosa que es, a los 0,17 milisegundos de que yo empiezo a transmitir, ¿dónde está el paquete? Fijaros, tenemos un tiempo de transmisión ahora que es 10 veces inferior porque tenemos una velocidad de transmisión 10 veces mayor, ¿vale? Ahora el tiempo de transmisión son 0,12 milisegundos, ¿vale? Es el mismo tamaño de paquete, pero 10 veces más velocidad de transmisión, luego yo tardo mucho menos en transmitir el paquete. Pero ahora tenemos un tiempo de propagación bastante más grande, porque ahora tenemos 70 kilómetros en vez de 100 metros. Entonces hacéis la cuenta, 70 kilómetros entre 200.000 kilómetros por segundo, y eso son unos 0,35 milisegundos. Entonces aquí sí, en el dibujo, he intentado aproximadamente mantener la escala. ¿Vale? Entonces fijaros que el tiempo de propagación es muy superior al tiempo de transmisión. Siempre podemos construir ejemplos de este estilo. En el fondo, lo único que necesito es que el paquete sea pequeño, la velocidad sea grande de transmisión y que la distancia sea muy grande. Entonces tardo mucho en propagar, ¿vale? Bien, entonces, en el instante cero empieza la transmisión, igual que antes. ¿En qué instante empieza a llegar el primer bit? Igual que antes, cuando ha transcurrido el tiempo de propagación, se ha podido propagar la señal hasta el otro extremo y empieza a aparecer el paquete en el otro extremo. ¿En qué instante termina el origen de transmitir? Igual que antes, cuando ha pasado el tiempo de transmisión. ¿En qué instante termina el receptor de recibir? Pues igual que antes, ha tenido que pasar el tiempo de propagación para que le llegue el primer bit, más el tiempo de transmisión para que le lleguen todos los bits. El tiempo de propagación más el tiempo de transmisión. Ahora esa suma da 0,47 milisegundos. ¿Vale? Entonces yo me preguntaba, ¿y en el instante 0,17 milisegundos dónde está el paquete? Entonces fijaros una cosa, yo termino de transmitir en el instante 0,12 milisegundos. El instante 0,17 es posterior. En ese instante, el origen ya ha terminado de transmitir el paquete. Para él, el medio está vacío. Él ya lo ha mandado, se ha olvidado del paquete, ¿vale? Pero fijaros que en el receptor todavía no ha llegado el primer bit. El paquete no está en el origen, el paquete no está en el receptor. Nada está en el origen, nada está en el receptor, ni siquiera partes. Está todo en el cable. En ese instante está todo el paquete viajando por el cable. ¿Por qué? Porque cada bit ocupa un trozo del cable y se va viajando, ¿vale? Entonces tenemos todos los bits, toda la señal de ceros y unos viajando por el cable, en este caso extremo, en el cual el tiempo de propagación es superior al tiempo de transmisión. Entonces, de hecho, nosotros, en teoría, si pudiéramos congelar el tiempo, podríamos cortar la fibra entre dos puntos y ahí en medio están toda la señal en el cable, ¿vale? ¿Dónde? ¿Entre qué kilómetro y qué kilómetro podría uno plantearse, ¿no? Esto pregunta a quién se le va a ocurrir hacer esto más que a los raditos de comunicaciones, ¿no? Pero fijaros, esto va a tener utilidad, lo vamos a ver más adelante en otras asignaturas, porque tiene importancia los bits que caben en el cable y los bits que caben en la red. Entonces, ¿dónde está el paquete?
Pues fijaros que el último bit que yo he transmitido, ¿durante cuánto tiempo ha viajado esa señal? El último bit yo lo terminé de transmitir en el instante 0,12, luego en el instante 0,17 ha podido viajar durante 0,05 milisegundos. ¿Vale? Luego el final del paquete está a 0,05 milisegundos del origen. 0,05 milisegundos a 200.000 kilómetros por segundo son en torno a unos 10 kilómetros, mientras que el inicio del paquete ha podido viajar durante los 0,17 milisegundos, luego está aproximadamente en el kilómetro 34. ¿Vale? Entre el kilómetro 10 y el kilómetro 34 está repartido todo el paquete. Curioso, ¿verdad? Bien, entonces yo os dejo planteado, para que lo hagáis, si queréis, una cuestión, ¿no? Supongamos, lo podéis hacer con 70 kilómetros, yo lo planteo también con 100 kilómetros. ¿Cuántos bits caben en un cable de 100 kilómetros en este mismo ejemplo en el cual pues, la velocidad de transmisión es 100 megabits por segundo, la velocidad de propagación son 200.000 kilómetros por segundo, ¿vale? ¿Cuántos bits caben en el cable? A lo mejor resulta que me caben varios paquetes, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Cómo has hecho de por qué esa 34? Porque el primer bit que yo he transmitido, ¿vale? Lo transmití en el instante 0, ahora estamos mirando en el instante 0,17. Pues ha podido viajar durante 0,17 milisegundos. 0,17 milisegundos a 200.000 kilómetros por segundo, ¿hasta dónde ha podido llegar? Ha podido llegar hasta el kilómetro 34 de la fibra. ¿Sí? Dime. No, 0,16 milisegundos es una pregunta. Yo digo, ¿dónde está el paquete en ese instante? Tú me preguntas, es que no te he oído bien. Entonces. ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo he calculado el qué? Bien, vale, repito el cálculo. El comienzo de la señal, comenzamos en el tiempo 0, ¿vale? Yo he puesto ahí la referencia de tiempos. 0,17 milisegundos después, yo te puedo decir dónde está el comienzo de la señal, porque ha podido viajar a 200.000 kilómetros por segundo, pues hasta donde haya llegado. Allí está, ¿vale? El comienzo de la señal, ¿vale? ¿Lo ves? ¿El comienzo de la señal lo ves? Entonces, el final de la señal, el final del paquete, el final del último bit, ese último 5 voltios, desde que yo lo coloqué en el cable, yo lo coloqué en el instante 0,12 milisegundos, que es el final del tiempo de transmisión, ¿vale? Luego ha podido viajar durante 0,05 milisegundos, ¿vale? Desde el instante 0,12 al instante 0,17 hay 0,05 milisegundos. Entonces, si ha viajado durante 0,05 milisegundos a 200.000 kilómetros por segundo, está aproximadamente en el kilómetro 10, el final del paquete. ¿Vale? Entonces, el comienzo del paquete ha conseguido llegar hasta el kilómetro 34, el final del paquete va todavía por el kilómetro 10. Y van a ese. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se ve?